Si algún día por si acaso me recuerdas, no te olvides de dejar la ventana entreabierta. Si algún día por si acaso me recuerdas. Hola a todos, soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba en 1962. Nací en el Cerro, en la calle Pezuela, y a muy temprana edad fui a vivir a mi querido barrio de Palatino. Bueno, pues la historia de hoy tiene algo que ver con mis andares y mis avatares por el mundo. Era septiembre de 1998 y habíamos regresado de una gira por algunos países en Europa. Yo cuando aquello tenía también un grupo con un amigo que era mi socio también en los negocios, y habíamos regresado de una gira. Habíamos estado en Holanda, habíamos estado en Austria, habíamos girado un poco por Europa. Y él me dice, tengo una idea, me ha salido un contacto, este gran amigo Nicolai, que ya falleció, me dice, tengo un tipo muy ocurrente, tengo un contacto con un magnate que me llamó y podemos hacer algunos conciertos en Checoslovaquia. Y a mí aquello me pareció un poco extraño, porque en aquella época todavía países como la antigua Checoslovaquia, que después fue la República Checa, y de todos esos países del antiguo grupo socialista, aún se estaban organizando, e inclusive en Alemania, en aquella época, después de la caída del muro, la parte de la Alemania del Este aún también se estaba desarrollando. Tuvimos algunos conciertos allí, estuvimos tocando en la Universidad de Jena, que es una ciudad estudiantil, y bueno, había aún dificultades, no había suficientes estaciones de gasolina, recuerdo, estaban construyendo aún algunas carreteras, algunos autobanes, como le dicen allí. Y bueno, con esta idea de Nicolai, decidimos organizar un batallón e irnos a tocar a Praga. El primer concierto era en el Casino de Praga, un lugar con un lujo que aquello daba miedo. Pero bueno, para llegar allí tuvimos que organizar un grupo multinacional. Teníamos dos cantantes americanos, recuerdo era Clint Grimes y Carl Friesen. Teníamos dos músicos ingleses, Jason Wright, y un saxofonista que se llama Ian. Había un bajista italiano, Sandro, estaba Dario, un pianista que venía de Montenegro, también un tecladista. Yo me quería llevar a mi amigo Sergio, que era mi sonidista en aquella época y también un gran músico. Hemos grabado muchísima música juntos en los últimos 30 años. Estaba Andy, que era un guitarrista de un muchacho muy famoso en aquel tiempo, que se llama Xavier Naidoo, un cantante del norte de África. Y bueno, Andy era su guitarrista, y así hicimos, bueno, Nicolai y yo, algunos músicos alemanes también. En fin, llenamos una guagua de gente y de instrumentos. Nos encontramos en Ludwigshafen, una de las ciudades del Palatinado de Rheinland-Pfalz, y nos fuimos en dirección
a Checoslovaquia. Aquel viaje, por supuesto, aquella banda de locos en aquella guagua, teníamos una guagua inmensa, íbamos cargados de instrumentos, íbamos todos allí cómodos, ¿no? Era como un gran hotel, hasta camas y todo había allí. Y bueno, solamente para hacer aquellos 500 kilómetros que nos separaban de Praga, para hacer el primer concierto. Y allí salimos de Ludwigshafen con dirección a Heilbronn. Después había que continuar hacia Nuremberg y llegar a la frontera de Checoslovaquia, que se dirigía hacia la ciudad de Pilsen, donde se creó, se inventó hace siglos ese método para hacer la cerveza. Allí se inventó. De ahí ese nombre, Pilsen, como decimos muchos cubanos y mucha gente en el mundo que conozco, dice: yo quiero tomarme una Pilsen. Bueno, pues la Pilsen no es otra cosa que un método para hacer la cerveza que viene de allí, de esa ciudad. Sin más, después de un viaje de 3 horas y pico, 4 horas, llegamos a la frontera con Checoslovaquia. Y allí, por supuesto, frontera, un país antiguamente socialista, con las particularidades que conocemos, pues aquellos 2 soldados fronterizos que había allí, que eran verdaderamente fronterizos, nos detienen el ómnibus y suben a la guagua. Bueno, pues, por supuesto, cuando vieron lo que había dentro del ómnibus, porque aquella era la mezcla más variopinta que se puede imaginar. Habían americanos, había Nicolai era búlgaro, el otro era de Montenegro, había ingleses, Sergio era argentino, aquello ya, bueno, que era más que suficiente para volverse un poco loco para aquella gente, ¿no? Y entonces, uno de los guardias de la frontera nos pide extenderle los pasaportes. Allí empezaron a salir pasaportes de todos los colores, porque había gente, es decir, habíamos más de una decena de nacionalidades. Yo llevaba conmigo 2 pasaportes, los cuales tengo aquí para mostrarles que aquello, cuando uno enseñaba este pasaporte, que era, bueno, mi pasaporte cubano de la época, donde tenía un pasaporte cubano que tenía un permiso para entrar a Cuba. Es decir, en aquel tiempo los cubanos necesitábamos un permiso de entrada a Cuba, y aquello, por supuesto, para un guardia de la frontera es bastante sospechoso. Yo les tiendo este documento y también llevaba mi pasaporte alemán. Yo tenía también mi pasaporte alemán, no sé si se ve. Bueno, pues ahí mi pasaporte alemán de la época. Ahora ya son distintos, ¿no? Como el pasaporte cubano. Pero aquel tipo, yo le presento mi pasaporte y ya empieza a sospechar. Después de eso, Nicolai saca sus pasaportes. Él tenía pasaporte búlgaro, porque en Bulgaria nació, y también tenía, como yo, su pasaporte alemán. Aquello para aquel tipo fue aún más sospechoso. Y entonces, Dario llevaba un pasaporte de Montenegro y una residencia en Alemania. Había alemanes también, estaban los americanos, Clint y Carl llevaban pasaporte americano, porque ellos trabajaban, su trabajo original había sido en la Armada Americana, que tenía residencia en Alemania. Ellos creo que habían trabajado en la base de Heidelberg o en una de estas bases americanas. Sponeck Kaserne, había toda una cantidad de bases americanas en aquel entonces que aún estaban activas.
producto de los aliados después de la guerra. Y Jason y Ian tenían pasaporte inglés. Es decir, en aquel momento aquel tipo se encontró con varios pasaportes en la mano. Sergio, que yo me había llevado conmigo, porque además de ser mi amigo, mi hermano, ser un gran músico, era muy buen sonidista, y yo me lo llevo también conmigo para que nos hiciera el sonido. Bueno, pues Sergio tenía un pasaporte argentino, y bueno, claro, pasaportes de todos los colores, y aquel guardia se volvió como loco, le entró como un ataque de apoplejía, cogió los pasaportes y se mandó a correr, salió corriendo de la guagua. Nosotros nos quedamos petrificados. El otro se quedó en la puerta con el arma cargada. El tipo había rastrillado el arma. Pues aquel tipo lo vemos que sale corriendo hacia el puesto fronterizo, el puesto para los fronterizos, y lo vemos de lejos que se pone a llamar por teléfono, con uno de aquellos artefactos de manivela que muchos habremos recordado de nuestra vida en el servicio militar. Y bueno, empieza a darle aquella manivela como un loco y empieza a emitir una serie de ronquidos y quejidos en aquel teléfono. Y como 20 minutos después regresa y no nos dice otra cosa que por gestos, porque aquellos dos tipos hablaban solamente checo. ¿Y quién de nosotros iba a hablar checo? Si es que hasta Nicolai, que andaba más cerca, hablaba búlgaro. Pero bueno, checo es un idioma muy difícil. Y no es un idioma para nada internacional. Aquellos tipos no hablaban ni una palabra de inglés y nos hacen entender que estábamos detenidos. No. Nos metieron presos en la frontera con Checoslovaquia. Y allí detenidos sin salir del ómnibus, porque inclusive llamaron a otros carros de policía que llegaron allí para controlar nuestra detención y rodearon el ómnibus con algunos carros de policía, con algunos ladas de policía. En aquella época me parecía que estaba en Cuba. Si aquellos tipos no hubieran sido rubios, altos y con la cabeza cuadrada, me hubiera imaginado que estábamos en Cuba. Pues ahí estuvimos detenidos en aquella frontera 6 o 7 horas. 6 o 7 horas. Y aquella gente no sabía qué hacer con nosotros. Parece que alguna mente lúcida en algún momento hizo una llamada telefónica a aquellos dos infelices que nos tenían detenidos y aquel séquito de automóviles policiales que nos rodeaban, y alguien les comunicó que nos dejaran pasar. Parece que se habían comunicado con el Ministerio de Cultura en Praga o no sé dónde, y les dijeron que nos estaban esperando. Por suerte no tocábamos ese día solamente viajábamos y llegábamos a un hotel de lujo, de verdad, un hotel con mucho lujo que nos estaba esperando en Praga. Llegamos al hotel con hambre, con sueño, con cansancio. Aquello fue muy pesado aquel momento. Hoy lo recordamos con cierta alegría por haber pasado por aquellos momentos que nos trajeron también cosas especiales que contar, pero aquello fue muy incómodo, porque estar preso en una frontera sin saber qué va a pasar contigo es una cosa bastante fea. Pues al otro día desayunamos en los bajos del hotel y nos fuimos para el casino de Praga a hacer la prueba de audio. Cuando llegamos allí había 4 tipos enormes que eran los encargados de bajar todos aquellos instrumentos y ponerlos en el escenario. Yo nunca había visto tipos tan fuertes para ejercer como Roddy. Bueno, pues aquellos checos, cada uno
medía 2 metros y podía cargar 100 kilos. Bueno, pues llegamos al escenario y empieza la odisea del audio. Sergio, el pobre, que tenía tan buena voluntad y tan buen gusto para la música, se enreda con la consola, porque habían puesto un técnico de audio que él decía en checo que, que él tenía que ser el técnico. ¿Cómo iba a ser el técnico si ese tipo no sabía mezclar una cuerda de metales? Ese tipo nunca había escuchado música americana en su vida. Y bueno, pues tenían una consola muy grande, una consola muy, muy moderna. Y Sergio, a duras penas, logró comunicarse con aquel animal y pudimos hacer la prueba de audio. Después regresamos al hotel y a bañarnos y vestirnos y ponernos lindos y todo aquello, ¿no? Para tocar en el casino. Y cuando llegamos por la noche al casino, aquello parecía Las Vegas. Inimaginable para nosotros que en aquel lugar, en Praga, hubiese tanto lujo, tanta gente tan bien vestida. Las mujeres allí parecían modelos. Aquello era increíble. Los tipos vestidos todos de frac. Y bueno, era la misma highlight del estilo aquel americano de Hollywood, ¿no? American Way of Life. Había una alfombra roja a la entrada del casino. Y bueno, allí hicimos un concierto muy lindo por la noche y pasamos de nuevo a descansar. Aquello se terminó con algunas cosas simpáticas, por supuesto. Yo disfruté muchísimo el concierto con mi amigo Nicolai como baterista y con aquellos músicos de élite. Todos aquellos músicos eran increíblemente buenos. Y al otro día fuimos a tocar a otro lugar. Esta historia del otro lugar la dejo para más adelante, porque allí fue donde descubrí que mi amigo Nicolai estaba enfermo, estaba muy, muy enfermo. Aquel concierto terminó con Nicolai en el suelo, él se cayó de la batería. Y bueno, por suerte ya habíamos terminado de trabajar, era el último número. Y yo salté a la batería, terminé de tocar aquella canción. Y después, muy preocupados, regresamos con él y lo llevamos al hospital. Bueno, pues nada, otra historia que les traigo, que continúa, porque este viaje a Checoslovaquia no duró solamente un día, sino seguimos algún tiempo más. Mi amigo Nicolai se recuperó y pudimos terminar aquel concierto. Esto fue en 1998 y el principio también de una larga enfermedad de mi amigo que murió años después, en el 2004, en condiciones muy, muy tristes. Este gran amigo, del cual les cuento y les contaré varias historias, me acompañó mucho tiempo de mi vida, estando yo aquí en Europa. Tuvimos momentos muy, muy felices y disfrutamos muchísimo hasta su muerte. Así que, solo para contarles alguna historia más, no quería ponerlos tristes. La muerte forma una parte de la vida. Esto uno lo aprende con los años. Y no hay que tener tristeza recordando que alguien murió. Hay que conservar la alegría que te dejó esa persona en vida. Así que un gran beso. Los quiero. No abandonen el canal. Inscríbanse por favor al canal. Háganse parte de este grupo, el cual a partir de hace algunos días comparte historias conmigo para agregar un poquito más de felicidad a nuestras vidas. Así que los quiero,
Cuídense mucho. Chao. Algún día, corazón, recuerdas lo que te quería. Si algún día no me digas nada y abrázame, abrázame.